El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Hoy, lunes. Ya en julio. ¿Ya qué número es? Ya se acabó junio. Es 3, ¿no? Estamos a 3 de julio. 3 de julio. ¿Y se acaba? ¿Qué se acaba, Pepe? Junio, el mes más violento que ha tenido el año. Estuvo tremendo y bueno, aquí hemos dado cuenta de algunos de los hechos de violencia, no todos. Pero sí se termina este mes de junio del orgullo, pero también de la violencia. Oye, Pepe, y hablando en temas todavía más dulces, para las personas que nos ven en video igual ya se dieron cuenta que aquí se instaló una tradición. Cristian Gudiño vino a instalar una tradición. Panecito, un poco más de droga, ¿no? El azúcar. Droga. Hablando del after y ya nos pusimos muy adictos a la sustancia azucarada. Para levantar el ánimo. Bueno, Pepe, vamos a empezar con un tema amable. Temacapulín, este pueblo de resistencia que evitó pues ser inundado con una lucha de muchísimos años junto con los pueblos de Cocula y de Sayula, fueron nombrados pueblos mágicos también por esta casi extinta Secretaría de Turismo Federal. Sí, ya son 12 comunidades, pueblos que se reconocen aquí en Jalisco como pueblos mágicos, destinos turísticos tradicionales para que la gente los conozca. Es un programa federal, ya con muy pocos recursos realmente de apoyo a los municipios, pero bueno, el nombramiento como tal sirve para promocionarlos a nivel nacional. Y bueno, en el caso de Sayula, pues mágico cómo se reproducen los invernaderos, las aguacateras en donde antes había bosque. Cocula, bueno, pues el mariachi, ¿no? Bonito. Pero en el caso de Temacapulín... el cuna del mariachi, pero ¿y hay mucho mariachi ahí en Cocula? Pues sí, es digamos una de las actividades importantes, la música. Y bueno, además del pueblo bonito, tiene ahí muy cerca la Sierra de Quila. Es una de las zonas más importantes. Ahí deberías de ser promotor turístico, Pepe. Tú conoces muy bien el estado. Muchas partes me faltan. Y bueno, Temacapulín es muy interesante, ¿no? Ajá, el fin de semana nosotros platicando entre amigos, un poco venía este comentario como de risa. Decían, bueno, antes lo querían inundar, ahora lo convierten en pueblo mágico, como un poco como queja, pero hay una explicación a esto, ¿no? Sí, es este pueblo de Cañadas de Obregón, es el municipio que, digamos, está junto al Río Verde en una parte que hace pues una barranquita, ¿no? Una cañada. Tiene el bosque arriba, luego está la cañada y aguas termales y todo, y ahí está el pueblo, y justo por la presa del Zapotillo iba a ser inundado el pueblo. Más de 15 años estuvieron peleando hasta conseguir un acuerdo en donde la presa del Zapotillo se pone en marcha, pero se hicieron unos boquetes en la cortina de la presa justo a una altura para que se garantice que el agua se va a salir de la presa antes de llegar al nivel de Temaca. Entonces ya con esos agujeros, digamos, fue como si se hubiera hecho una presa más chiquita de lo que se estaba haciendo. La cortina quedó más baja. Quedó más baja por estos, son 6, si no me equivoco, ventanas o 6 boquetes. Y en medio de ese acuerdo al que se llegó para ya destrabar y que se pusiera en marcha la presa del Zapotillo para darle agua acá a la ciudad de Guadalajara, entre las cosas que pidieron fueron apoyos al campo, la restauración del Río Verde, que pues ha sacado por ahí arena, materiales, y entre otras exigencias era justo esto. Eso es algo que la misma población de Temacapulín le exigió al gobierno federal, que se ha nombrado pueblo mágico justo para que el turismo, hay por ahí balnearios, hay un par de hoteles, no es una población grande. Pero hay lugar, infraestructura para quedarse, pues infraestructura turística. Sí, hay lugar exacto para quedarse. Y bueno, con este nombramiento seguramente se va a detonar más el turismo. Entonces, bueno, para la gente ahí de Temaca es una buena noticia. Justo eso, ¿no? Que ya hace unos años peleando para no quedar bajo el agua y ahora invitando a la gente de todo el país y también internacional a conocer el pueblito, que además es bastante bonito y ahora que empiezan las lluvias se pone todo verde, es realmente lindo. Y mágico por su lucha. A ver si luego hacemos ahí un museo o algo de la lucha de seguramente no, yo creo que sí es... nosotros no. Ellos. ¿Ya habrá algo? Bueno, no sé. Yo hace mucho que fui, pero estaría bueno regresar ahora que es pueblo mágico además. Sí, claro, y seguramente pues es algo que se va a mantener en la memoria, en la historia, claro, ¿no? De Temacapulín, esa
pues triunfo, finalmente es un triunfo de la comunidad. Claro que sí. Pepe, vamos al tema del Parque San Rafael acá en el área metropolitana de Guadalajara. El director del CIAP anunció que se concluían los trabajos del colector pluvial en el que estuvieron trabajando y que ya recordarán ustedes que pusieron estas, pues enmallaron literalmente, les cercaron a la gente, a los vecinos, un poco decían para cuidarlos, las autoridades, y ellos decían pues para impedir que se opusieran a la obra. Se compartieron imágenes de estas calles, de las calles ya libres, aunque los vecinos por ahí se quejaban la semana pasada de que no se les había reinstalado realmente el acceso y que el organismo les dejó un cochinero, decían ellos, con banquetas dañadas y hasta calles desniveladas. Sí, pues fue una obra que tuvo mucha oposición y ya con esto prácticamente se termina. Fueron por ahí desde el año 2016 y 17 comenzó la oposición a esa obra. La estuvieron frenando por años por la vía legal, con manifestaciones y demás, y al final con el uso de la fuerza pública, con más de 100 policías ahí nada más, haciendo guardia para evitar que hubiera movilizaciones que frenaran la obra, pues lo termina el CIAPA, el gobierno del estado, este trabajo muy cuestionado en varios sentidos. El daño al parque al hacer la construcción, bueno, durante los años que hicieron un montón de árboles que fueron cortados, más de 200. Finalmente, sí, pues la promesa es reforestar. De hecho, el día de ayer domingo, los propios pobladores, por ejemplo, el colectivo Jardines de la Paz y colonias aledañas, que fue de los que más se opuso a la obra, se reunieron para reforestar el parque. Entonces, bueno, los daños ambientales que se causaron por la poda de los árboles están intentándolo recuperar con reforestación. Ahí lo recordábamos, es una zona de manantiales. Originalmente se compró el Parque San Rafael justo para garantizar parte del abasto de agua a la ciudad. Se construyeron unas galerías filtrantes en donde el manto acuífero justamente se filtraba y llegaba hasta la zona acá del centro de Guadalajara. Se dañó parte de esas galerías filtrantes durante la obra y bueno, lo que temen es que haya también daño al manto acuífero. Prácticamente escarbaba hacia los 3 metros. Hay estudios incluso que lo probaban, pero los mismos vecinos lo grabaron. O sea, iba el CIAPA perforando hacia abajo para hacer este colector y brotaba el agua y esa agua la bombeaban al drenaje, ¿no? A tirarla. Y finalmente, bueno, pues está también la queja de que realmente no va a ser de gran ayuda para las inundaciones y que sí hay la sospecha de que se va a utilizar ya sea como drenaje de aguas negras o drenaje de aguas pluviales de las torres que están ahí construyendo a un costado, que era lo que más llamaba la atención, ¿no? Así es, ¿no? Y más polémico porque en los planos en teoría no hay una relación entre estas torres y el colector, pero en los hechos hay un tubo que conecta al predio con donde inicia el colector. En lo que antes era el Club Chivas San Rafael, se están construyendo torres por parte de Grupo San Carlos. Son torres de estas de lujo, o bueno, más que de lujo, caras, de 70 metros cuadrados, arriba del 1.5 millones, 2 millones de pesos. Y bueno, siguen. El plan de ellos es construir 14 torres, llevan 2. 14. Y pues bueno, está la sospecha desde el inicio de vecinos de que en realidad todo este relajo, toda esta obra que fue impuesta, que hubo vecinas que se llevaron detenidas, que golpearon, que agredieron policías a lo largo de todos estos años, suspensiones judiciales violadas, recomendaciones de derechos humanos que fueron ignoradas. Después de todo eso, pues la sospecha era, pues es que todo en realidad tenía que ver con estas construcciones y no tanto con mitigar las inundaciones. Pues mala noticia para quienes se organizaron y no consiguieron pues que el gobierno negociara, buscar una solución alterna, algún cambio en la obra. Finalmente pues se impone y bueno, encima de este depósito se van a reconstruir unas canchas de béisbol, ¿no? Entonces bueno, pues por lo menos, que es lo que le urge a la gente, a muchos de los vecinos también, sobre todo a quienes las usaban, ¿no? A claro. Niños, niñas. Pepe, vamos a pasar a otro tema, justo hablando, pues por acá estamos hablando de este colector pluvial, ¿no? De las lluvias, pero todavía, y es que ya refrescó la ciudad, ya estamos un poco más tranquilos, pero aún así la semana pasada todavía hubo un incendio forestal. El domingo 25 de junio inicia por allá en Pinar de la Venta, dentro del Bosque La Primavera, y este incendio pues consumió hasta 15 hectáreas. Además, un hombre fue detenido con gasolina y con cerillos en la zona. No fue necesario evacuar esta zona residencial que se encuentra ahí, justo tiene el mismo nombre, Pinar de la Venta.
Pero, pues bueno, 15 hectáreas y un hombre de nuevo detenido, pues presuntamente que inició este incendio. Ojalá pues esa detención vaya más allá, ¿no? De el autor material, saber pues qué había detrás, porque alguien quisiera quemar el bosque. Es en una zona que lamentablemente pues ya se ha ido urbanizando. Digo, ese fraccionamiento Pinar de la Venta, dentro de lo malo o lo bueno, no es, digamos, como tan invasivo como otro tipo de fraccionamientos que acaban con todo el arbolado, ¿no? Y todo se convierte en concreto. Son como estos fraccionamientos que tienen un estilo ecológico, entre comillas, ¿no? Sí, o así lo campestre promueven. o algo así. Con muchos árboles y espacios abiertos y todo, pero pues finalmente la presencia de las personas ahí habitando. Y genera presión todo el tiempo, ¿no? Como este tipo de cosas. Claro. Digo, esto es un señor que fue a quemar, no sabemos por qué, pero puede haber incendios accidentales simplemente porque la gente ahí vive a un lado. Claro. O el perro se escapa y se hacen ferales, vuelven a tomar sus instintos salvajes y cazando fauna silvestre, gatos también, la basura. Es decir, que gente viva ahí pegada al bosque, claro, va a generar impactos, afectaciones. Obvio, pero esta persona de gasolina y cerillos, claro. Pues bueno, ya es como ¿qué parece quería, evidente. ¿por qué? Sí, qué quería y por qué y quién está detrás. Bueno, eso sería lo más interesante, ¿no? A lo que casi nunca se llega en estos casos. Y bueno, con eso cierra este año como en las últimas décadas el que más incendios. Jalisco es el que tuvo o lleva más incendios forestales del país año. Y pues prácticamente ya con las lluvias aún así, ¿no? Sí. Incendio forestal, ya esperemos que eso se termine. Ojalá. Ahora sí con las lluvias se tardaron bastante y bueno, platicábamos que eso además pues dificultó mucho el poder atender tantos incendios. Sí. Pepe, también justo hablando de estos temas, el Ayuntamiento de Zapopan le envió al Congreso del Estado este dictamen para dotar de una protección ambiental a un parque y a un bosque, ¿no? Al Parque Cadoqueiros y a un nuevo polígono del bosque, el Nixtiquil. Y yo cuando lo leía decía, bueno, pues suena como una muy buena noticia. Tú ya por ahí me ponías en contexto de algunas cosas. También, pues, que fue denunciado, entre ellas, que fue denunciado este nuevo polígono del bosque, el Nixtiquil, que se pretende proteger, denunciado en redes por los defensores del bosque. Pues, si bien es buena noticia que se le proteja, hay un cuadrito, hay un bloquecito ahí, una parte exactamente como muy estructurada que no se le incluye en esta nueva... En este nuevo espacio dictamen, de protección, ¿no? Sí, hay pues señalamientos de que de alguna forma pues es demagogia, es una simulación. Es una parte de una cañada. Bueno, son varios tramos del área natural protegida que se estarían sumando si se aprueba ahí en Zapopan, porque es un área natural protegida municipal. Además, esa propuesta de los colonos o de los presidentes de los cotos que ya están ahí vecinos, ¿verdad? Sí, de los alrededores. Colinas, ay Dios, ¿para qué me voy a equivocar? Creo que es Colinas de los Reyes, ya no me acuerdo. Bueno, son varios cotos en los alrededores y han estado promoviendo que se sumen estas nuevas hectáreas a un área natural protegida que ya existe, que se agreguen. Una de las partes más polémicas e importantes es una cañada, pasa por ahí un arroyo que está reconocido en los cauces federales y pues una zona muy arbolada que también muchos años ha sido incendiada de forma intencional. En esa parte hay un cuadro tal cual que es como de un cuarto o media hectárea más o menos, que el fraccionamiento La Cima, que ha desarrollado toda esa parte, este tipo de construcciones nada amigables con el medio ambiente, lo venden como vente a vivir al bosque, pero en los hechos acabaron con el bosque, dejaron puro concreto, muy pocas áreas verdes, las pocas áreas verdes que hay con palmeras y con especies que no son de la zona, pues. Que no son de la zona exactamente, y además privatizadas. Y bueno, en ese espacio busca construir un centro comercial. Pero desde hace años, ¿no? Tú lo estabas reporteando que en 2019. 2019. Muy polémico porque es justo una zona que se había incendiado y en teoría zonas forestales que son incendiadas. No pueden. Hay un candado que se supone que no se puede urbanizar en un periodo de 20 años. 20. Es una zona, tú vas y dices, pues es bosque, ¿no? Pero en los planes parciales de desarrollo urbano vigentes, lo que tiene Zapopan tiene clasificado ese espacio como área de conservación ecológica con actividades silvestres. Es decir, se ha reconocido que por ahí hay cacuaches, mapaches y fauna, ¿no? Aves y demás.
es una zona en donde no se puede construir y aún así ha ido avanzando el trámite ante el municipio porque en algún momento la CIMA había donado ese espacio como área de sesión al ayuntamiento de Zapopan y luego lo retira. Entonces, en ese retiro de ese espacio cambian, digamos, como su propio plan del fraccionamiento. Esa zona queda como excluida de áreas de sesión y ahora están exigiendo poder construir ahí un centro comercial. De hecho, ahí dice, la petición fue respaldada por la firma de 10 presidentes de los cotos del fraccionamiento La Cima y la mesa directiva de Cañadas de San Lorenzo, Asociación Civil, ¿no? Que no sé si es el que te querías acordar hace ratito. Su meta es agregar el área protegida del polígono 2, el paraje denominado La Forestal, con el sustento de un levantamiento topográfico que hizo ahí Protección Civil y Bomberos de Zapopan, ¿no? Esa es una parte. La forestal es, digamos, como un cuadrito que ya no colinda con el bosque, pero es como, pues es un tipo parque, también muy arbolado y todo, y así se le conoce, ¿no? Como la zona forestal. Okay. Eso ya es parte del área natural protegida, pero hay una franja que estaba invadida y en el decreto original del 2008 no se le había incluido. Entonces, en esta ampliación se busca que eso se incluya. Eso está muy bien. Menos el pedacito este. Pero esta parte del centro comercial se excluye. Entonces, pues lo que dicen vecinos organizados que no concuerdan mucho con estos líderes de colonos que lo promovieron, por ejemplo, el Comité de Salva Bosque, pues dicen, pues en realidad es pura simulación y lo que están haciendo es ya validar que ese espacio no quede protegido y entonces en algún momento, eventualmente, pues sí se convierte en un centro comercial. Hay 15, 20 árboles más o menos, grandes, adultos, pinos. Ya fue cercado a eso que también en su momento decíamos, pues es un absurdo, porque si se reconoce como un espacio de conservación ecológica, lo único que se puede hacer ahí son actividades de conservación. Poner un enmallado, pues no ayuda a conservarlo. Y si hay actividad, claro, y si hay actividad silvestre reconocida, animales, pues ya no pueden entrar. Bueno, los que vuelan sí, las aves sí. Pero sí, no, pues está destinado como a separarlo justo del resto del hábitat. Y eso va a generar degradación, incendios provocados, pasa por ahí un arroyo que también pues se va a ir como deslavando esa zona, ¿no? Entonces, bueno, se señala que hay simulación y otras cosas también interesantes. ¿Cómo qué? En las nuevas partes que se estarían incluyendo hay 3 zonas que están invadidas ya por la CIMA, ya fueron construidas. O sea, quiere hacer un centro comercial, pero hay otras 3 que en teoría no podía hacer, que también eran conservación ambiental. ¿Que eran parte ya del polígono original? No eran parte del polígono, pero eran parte de lo que se conoce como el área de amortiguamiento, que eran zonas igual forestales que por alguna extraña razón no fueron incluidas dentro del área natural protegida, pero en los planes parciales sí tienen una categoría de conservación y en teoría no se podían construir y está documentado. Son 2 casas club y un edificio de oficinas que hizo la CIMA ya dentro de esos predios y eso pasaría a ser área natural protegida. Entonces, pero el área donde ya construyeron. Sí. Está bastante extraño, ¿no? ¿Y se puede eso? Sí se puede. O sea, por ejemplo, en el Bosque de la Primavera hay muchas casas que estaban antes de que se decretara área natural protegida y ahí ya están dentro, ¿no? O sea, no vas a obligar a demoler para que ya sea área natural protegida, se incluyen. Pero sí es muy extraño que tú como autoridad primero no vigilas de que en esos espacios no se construyera y ahora que ya están construidos y funcionando, dándole servicio a unas cuantas personas porque no son espacios públicos, son espacios privados, ahora ya los clasificas como área natural protegida. Pues sí es extraño, ¿no? ¿Dónde quedaron las sanciones por esas invasiones irregulares? Claro. Y dejas fuera una parte que al revés, como municipio, si tuvieras interés en proteger el bosque, pues por mucho interés que tenga la CIMA en hacer ahí un centro comercial, le das, digamos, la incluyes dentro de un decreto de área natural protegida y es un candado más para que no puedan urbanizar. No importa si el predio es privado o público, porque luego decían, es que ese predio es privado. ¿Y qué? Como en la Primavera. Como en la Primavera y en muchas otras zonas. O sea, aunque sea privado, si tiene un valor de natural que es necesario proteger, se puede declarar. Lo puedes declarar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el propietario
de ese predio tiene que ajustarse a las medidas de protección. Entonces, pues no puedes construir, o si te permite alguna pequeña construcción debe ser como súper restrictiva, no un centro comercial, vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en medio de una buena noticia, pues hay bastantes matices en torno a este bosque que de la ciudad, pues quizás está más presionado que incluso la primavera, no es tan popular, no es tan grande, pero sí, sin duda, es el que tiene la mayor presión. Los fraccionamientos todo el tiempo se están comiendo el área natural. Incendios provocados en cualquier momento. Y si no fuera por la resistencia de muchas vecinas y vecinos de los alrededores, pues ya hace mucho que hubiera desaparecido. Así es. Pepe, vamos a parecer disco rayado, pero es tu tema favorito y cómo no darte el gusto. Vamos a hablar de CAPSA, la empresa concesionaria para la recolección y gestión de la basura en los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Se ha evitado pagar una multa de 9 millones a esta empresa, más de 9 millones de pesos por el incendio que ocurrió en el basurero de Los Laureles en 2019. Ahora sacaba la nota Agustín del Castillo en la semana, como con argucias legales, dice, pues ha logrado darle la vuelta y no pagar esa deuda. Ya no digamos pues de los últimos que acaban de suceder este año, incendios, ¿no? Estos 9 millones que se ha evitado pagar CAPSA. Es indignante. Bueno, ¿para qué digo que es indignante? Ustedes indígnense. A ver, es un incendio que ocurrió hace 4 años. Que generó una emergencia ambiental tremenda en la ciudad. Toda la ciudad. Que intoxicó a gente de los alrededores, generó contaminación del aire, pero con un humo que es tremendamente perjudicial para la salud. Por malos manejos de la empresa. Y se le pone una multita. 9 millones. Tú y yo no lo juntamos, ¿no? Ni con años de trabajo. Pero para CAPSA. ¿Cuánto representa para CAPSA? Representa el trabajo de una semana en Guadalajara. En uno de los municipios de los que tiene solo 4. Uno. O sea, tiene el contrato con 4. Solo en Guadalajara a la semana le pagan más o menos 10 millones de pesos. Y fíjate, yo lo pude documentar. El incendio estaba activo y seguían metiendo basura a Laureles. O sea, solo con la basura que metieron en medio de un incendio, solo con esa basura por cobrarle a Guadalajara, le daba para pagar esa multita. Y aún así, a 4 años, sigue peleando legalmente para no pagar esa multita. Y digamos que también ahí está la sospecha de si de parte de el equipo legal del gobierno de Jalisco realmente estarán haciendo una defensa adecuada para imponerle una sanción más que merecida. O sea, en realidad 9 millones es una multita para el daño que genera. Seguramente no va a alcanzar ni para remediar nada de daños ni para prevenir nuevos incendios, ¿no? Así es. Bueno, pues es así que acaba de haber un incendio ahí en ese mismo basurero. En Los Laureles otra vez. Sí. Porque hubo otro también ahora en... ¿Cuál fue el otro? En Matatlán. Este año hubo incendio en esos 2 basureros Matatlán y Laureles. Han sido manejados, yo insisto, de manera criminal por esta empresa. Criminal porque no cumplen con ninguna de las normas y justamente están generando afectaciones al medio ambiente muy graves con esos malos manejos y evidentemente a la población que vive en los alrededores. Sí. A ver, solamente un dato. La norma marca que cuando llevas basura a un relleno sanitario, que es el eufemismo para un basurero, que en los hechos este es un tiradero a cielo abierto, lleva la basura y en 24 horas tienes que cubrirla con arena, con material. ¿Para qué? Para que no se disperse con el viento, para evitar incendios, para reducir la cantidad de lixiviado de estos juguitos de la basura que escurre, ¿no? Por ejemplo, si llueve y tiene la cubierta, el agua escurre en lugar de infiltrarse y generar lixiviado que luego va a dar a los mantos freáticos. Bueno, cada 24 horas la basura que metes la tienes que cubrir. Fácil. En 2019, con ese incendio, se anunció el cierre de Laureles, que se concretó hasta el 2020. Bueno, de 2020 a la fecha, ahí había hectáreas completas, más de 5, todavía con basura descubierta. Y se da el incendio este año. ¿Por qué? Pues por eso. O sea, porque no ha habido autoridad que tenga la capacidad o la voluntad de sancionar a esta empresa para que cumpla con la norma. Tuvieron 2 años para cubrir toda esa basura que en teoría debería de haber estado cubierta
Desde siempre, todo el tiempo. Ánimo, Pepe Toral. Pregúntale a Pablo Lemus qué hace. Porque Pablito ahora Lemus anda entregando 40 millones. También Guadalajara entregará 40 millones al gobierno del estado para la gestión de residuos sólidos en Matatlán, que es este otro basurero del que estamos platicando. Este otro basurero de Matatlán, totalmente ilegal, sin permiso para operar. Estuvieron llevando prácticamente un año basura ahí, afectando a todas las colonias que hay en los alrededores. Yo alguna vez con el INEGI le tanteaba, como 10,000 personas viven alrededor. Y los malos olores, los lixiviados, incendios y demás. Y ahora el municipio de Guadalajara va a poner dinero para remediar las afectaciones ambientales que hizo la empresa que tú contrataste. Te contrato, haces un mal trabajo y además te ayudo para que remedies lo que hiciste mal. Y además te peleas y no me pagas tu multita. Y sigo con tu contrato, no te lo rescindo. No, pues es muy buen cliente entonces el gobierno de Guadalajara, ¿verdad? Aquí yo cuando le conviene, porque luego a unos nos andan debiendo todavía. Aquí yo voy a hacer algo que no se debe de hacer. No tengo ninguna prueba. Yo que comerte un panecito. No, esto sí. Eso sí se debe hacer. Además, saludos a mi sobrino, el Santi, que los hizo. Saludos, Santi. A ver. No tienen ninguna prueba, pero no tienen ninguna duda. Se dice que CAPSA paga campañas políticas. Yo no tengo ninguna prueba y seguramente no las hay, porque pues eso, si es real, puro cash. No se hace, digamos, por la vía legal, ¿no? Exacto, puro cash. Pero yo no tengo pruebas de ello, pero sí llama la atención que con el PRI llega CAPSA. Hay cambio, llega el PAN y sigue CAPSA. Hay cambio, llega el PRI otra vez y sigue CAPSA. Y luego hay cambio y llega Movimiento Ciudadano y ahí sigue. Le renuevan con Alfaro cuando fue alcalde, le renovaron por 15 años más la concesión. 15. O sea, ¿cómo es que todos los colores, todos los partidos, ahora Morena en Tonalá, no ha sido capaz de exigirle que haga un buen trabajo esta empresa, que remedie los daños ambientales que genera y quitarle la concesión a una empresa que ha hecho tanto daño desde los años 90, controla prácticamente el negocio de la basura y no poder y seguirle pagando recursos millonarios es exagerado. Alguna vez calculábamos eran alrededor de 1,000 millones de pesos lo que habían pagado solo estas administraciones municipales de esos 4 municipios. Es un dineral el que se paga por un mal servicio que se maneja, yo digo, de forma criminal y no hay ninguna fuerza política que les quiera hacer frente. ¿Por qué? Es una pregunta muy válida, Pepe, y además acercándonos a las elecciones. En Tonalá, el presidente y 7 funcionarios han sido multados, Pepe, con más de 10,000 pesos. Muy poquito dinero. Y serán investigados por negarse a interrumpir el funcionamiento de la planta de transferencia El Cielo. Seguimos con el tema de la basura, ¿no? Les habían dado el lunes 26 de junio 24 horas para cumplir. Bueno, que es a partir de una notificación. Y si pasaban 24 horas y no cumplían con cerrar esta planta de transferencia, pues se les cargaría otra multa por casi 21,000 pesos. Son multitas. Es un relajo. A ver, también entiendo de alguna manera a la autoridad municipal. ¿Qué es lo que pasa? Se cierra Los Laureles sin tener una solución a dónde seguir llevando la basura. Uh-huh. Lo que hace CAPSA con el visto bueno, digamos, no por escrito, pero evidente de las autoridades, reactivar Matatlán y entonces llevar basura a un lugar que no se podía, Matatlán. Se clausura finalmente Matatlán, que ahí no se podía. Ahora se está llevando la basura a Picachos, que es un basurero que maneja el gobierno municipal de Zapopan, que no tiene concesión con CAPSA. Lo maneja eso lo platicábamos también. Municipio. Uh-huh. Exacto. Entonces se está llevando ahora la basura a Picachos, pero está bastante lejos. Está carretera Colotlán. Entonces, lo que hace Tonalá es crear esta estación de transferencia El Cielo en la parte sur del municipio para que los camiones recolectores de basura, una vez que se llenan, los que pasan en las casas, no tengan que irse hasta Picachos, que está bastante retirado, 20 kilómetros más, descargan y luego regresan hasta Tonalá y vuelven a empezar la recolección. Entonces lo que hacen es crean esta estación de transferencia donde los camiones chiquitos van, llevan su basura y regresan a las colonias a recoger. Y ahí la basura, cuando se va acumulando, ya la llenas, la depositan en tráileres y esos tráileres ahora sí lo llevan a Picachos.
¿Cuál fue la bronca? Que como todo lo de la basura, de forma irresponsable a las carreras, sin socializar, van y lo ponen en un lugar en la zona de la Jauja, que ya lo hemos platicado, se le llama el cielo porque está como en un cerrito. Y ellos tienen miedo, siempre se inundan y tienen miedo de que ahora se inunden, pero con basura. Así es. Entonces han estado peleando. Ya llegaron las lluvias, el municipio defiende que no va a haber ninguna afectación, los vecinos temen que sí, han estado peleando legalmente y con muchas manifestaciones y les da la razón un juez federal y dice sí, ante la probabilidad de daño, es mayor el daño que pueden sufrir las personas si sigue operando a que si yo lo suspendo y no opera, entonces se suspende. Y Tonalá dice... Pues ¿a dónde vamos a llevar la basura? Legalmente han usado ahí unas argucias extrañas. Ayer estaba revisando el expediente. Dice el municipio, lo que pasa es que yo no puedo suspender porque yo no llevo la basura. La lleva CAPSA. Que es la empresa que yo contraté. Ajá. Y entonces le responde el juez, no te hagas tarugo, la responsabilidad de la basura por constitución, o en la constitución así está, es responsabilidad municipal. Si tú lo concesionaste a una empresa... Tú eres responsable de lo que haga esa empresa. Esa empresa está haciendo actos de autoridad. Entonces tú tienes que responder por CAPSA. Y así le ha estado haciendo el municipio. Dice, yo no voy a responder. Mete a CAPSA en el juicio de amparo. Y dice el juez, es que una empresa no puede estar en un juicio de amparo porque no es una autoridad. El amparo es para actos de la autoridad y CAPSA no es una autoridad, eres tú. Entonces suspende y volvemos al mismo ciclo. Es que yo no puedo suspender porque yo no llevo la basura. la lleva CAPSA y que así se le van a ir acumulando sus multitas de 10, de 20, Pues por lo pronto, aparentemente le sale más barato invertirle a los abogados para que se vaya alargando el juicio y mientras seguir operando esa planta y pagar ahí unas mini multitas de 10,000, 20,000 pesos. Y mientras tanto, pues los vecinos con temor, ya llegaron las lluvias. Esperemos que sea verdad que no se van a ver afectadas las poblaciones porque todos los años ya es una zona reconocida como inundaciones recurrentes. Según instrumentos del IMEPLAN, de Protección Civil, inclusive el mismo INEGI, por ahí en las cartas hidrográficas tiene también reconocida como zona de inundación toda esta zona de Jauja. Entonces no es muy descabellado pensar que si siempre te inundas y ahora te pusieron ahí un lugar en donde se almacena basura, pues que finalmente esa agua que antes entraba a tu casa, ahora es una agua o sería una agua con lixiviados y con basura. Pepe, por un lado empezaron las lluvias y ya estamos hablando incluso hasta de posibles inundaciones, pero la semana pasada todavía había varias colonias, tanto en Tlajomulco como en Zapopan, que se vieron afectadas por el desabasto de agua, ¿no? En Tlajomulco, debido a la escasez y las altas temperaturas, decían las autoridades, en Zapopan a causa de fallas en tanques de suministro, y mientras son unas y son otras, tenían estas colonias, pues no tenían acceso al agua. Estas contradicciones, ¿no? Que se van a dar. Como todos los años. Sí. Lugares sin agua y lugares inundados. Es parte de la mala planeación de la ciudad que se ha estado impermeabilizando zonas donde antes el agua se iba a los mantos acuíferos. Todos los acuíferos de la ciudad están sobreexplotados, es decir, el agua subterránea que saca de los pozos, se hacen cálculos y le entra menos agua de la que le sacamos en toda la ciudad. Como el 30% de la ciudad se abastece de pozos de agua subterránea y todos los mantos acuíferos que hay en la zona están sobreexplotados. Entonces pues hay veces que no hay agua, además pues con la sequía tan fuerte, aunque ya empezó a llover, pues las presas no están en sus mejores condiciones y mientras tanto pues zonas inundadas. Pepe, también la semana pasada pretendido huracán Beatriz, que luego se convirtió en tormenta tropical y pegó el jueves y el viernes en la zona sur, sobre todo del estado, especialmente en Tamazula de Gordiano y en San Gabriel, donde el agua se llevó una casa y una escuela. Afortunadamente, pues no cobró vidas, pero recordó lo que sucedió en 2019 cuando este río Salsipuedes, pues cobró la vida de 6 personas. Sí, y por ahí una crónica muy buena que hizo el compa Cristian Pinto en Esto No Es Radio del Micro. Sobre eso y le pusieron, a ver si no me equivoco en el nombre, el día que no llovió, algo así, porque ese día no llovió en San Gabriel, llovió en todos lados, en otras partes en donde había habido incendios forestales, había habido deforestación para el tema del aguacate sobre todo, y entonces el agua que llovió en otras partes arrastró troncos, arrastró lodo, cenizas
digamos, esa capa forestal natural que retiene el agua. Los árboles pues retienen agua, ¿no? El suelo de los bosques, que tiene un montón de materia orgánica, hojas secas y demás, va deteniendo y absorbiendo esa agua. Cuando se incendia, se pierde esa capa y prácticamente se vuelve en una carretera para el agua. Entonces, no llueve en San Gabriel, pero sí llueve en los alrededores, arrastra todo eso y generó muchísimo daño. Las imágenes eran impresionantes de el río Salsipuedes desbordado, justamente no con agua, con lodo, con tierra, con piedras, con troncos que destruyeron casas y lamentablemente pues hubo personas que perdieron la vida. Incluso hay, si no me equivoco, es una señora que nunca se encontró su cuerpo. ¿No? Pues sí, esas imágenes le dieron yo creo que la vuelta al mundo, ¿no? Con las calles llenas de lodo, troncos. Parecía también como de realismo mágico o algo así. Así es, y pues bueno, la gente todavía no se le borra la memoria de esa tragedia y pues bastante susto que una vez más, digamos, tiene que ver con efectos meteorológicos, un ciclón, lluvias fuertes, pero también hay un ingrediente ahí de pues la mano del ser humano. No, totalmente, y de escala o sea, de escala mundial o de escala también local, por lo que se está haciendo justo lo que dices en esa zona, ¿no? Toda el crecimiento de la industria del aguacate, etcétera. Pepe, hablando también de tragedias, pues vamos a empezar a hablar de algunos temas de seguridad. En lo que va de este sexenio, 1,165 mujeres han sido asesinadas. Es una nota de Lauro Rodríguez que dice, a pesar de toda esta muerte violenta, ya ves que toda la muerte violenta de una mujer se debe investigar como un posible feminicidio, y a pesar de ello, de los 1,165 casos, pues solo 268 han sido clasificados como feminicidio, perdón. Esto sería un 23% apenas de esa cifra total. Sí, yo recuerdo alguna vez entrevistando a Guadalupe Ramos Ponce de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, decía que en realidad la proporción es al revés. Más o menos 80, un cuarto, 20. En este caso un poquito menos, pero normalmente un cuarto de los homicidios, de los asesinatos de mujeres, muertes violentas de mujeres, más o menos un 25 se les reconoce como un feminicidio, que hubo razones de género, el esposo celoso, el novio al que cortaron, el padre que quiere controlar a su hija y no le hace caso. Hay razones de género en donde llevan a los feminicidas a matarlas. 25% más o menos. En este caso todavía menos. Y ella dice que es al revés. 25 no tendría algo de género, un asalto, digamos algo que no tiene que ver con que la mujer sea mujer y el control sobre ellas. Y la mayoría, el 75%, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces luego están los discursos machistas e ignorantes de... Es que a los hombres los matan más. ¿De qué se quejan las mujeres? Bueno, es que son razones distintas por las que están matando a los hombres que a las mujeres y no se está investigando correctamente eso, ¿no? O sea, estos crímenes que tienen que ver con hombres que controlan a las mujeres, que las someten, que intentan imponerles roles, ¿no? Intentan controlar su vida y esa violencia machista llega a lo más cruel y terrible, que es matarlas, ¿no? Entonces, pues siguen en aumento los homicidios de mujeres, pero pues en estas cifras el gobierno no reconoce todos esos homicidios como feminicidios. Solo una pequeña parte. Y bueno, habría que ver además de esos cuántos tienen pues un castigo ejemplar, digamos, ¿no? O sea, que se captura al feminicida. Y hay que recordar que las penas de cárcel son más graves para un feminicidio que para un homicidio doloso. No, volvemos porque luego hay discursos así de tontos, no porque valga más la vida de una mujer que un hombre, sino justamente por esta violencia machista y no confiamos, no creemos en que la cárcel va a resolver nuestros problemas. Pero sí manda un mensaje muy importante, pienso yo, el que se pongan penas así de altas, por lo menos si no va a ser pues por respeto a los derechos de las personas y de las mujeres en particular, pues por lo menos por miedo a pasar más de 50 años en prisión, pensarte dos veces, ¿no? Cuando violentas a una mujer.
Claro. Pepe, también Laura ha estado tocando temas bastante interesantes. A ver si lo podemos invitar un día de estos. Vamos a empezar a mandar el rumor por aquí, por estos micrófonos, para que por favor Laura nos pueda acompañar algún día a platicar. Pepe, también 465 académicos, artistas y activistas nacionales e internacionales firmaron una carta dirigida a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus Navarro para exigir la reinstalación del antimonumento 5 de junio Memoria. Sí, bueno, pues sigue la presión social para que regresen ese, hasta donde entendemos, es el primer antimonumento del país que es retirado por las autoridades. Tú por ahí pediste por transparencia incluso ¿qué fue? Como una carta, un dictamen. No es un dictamen, dictamen, ¿verdad? Que una carta de bomberos de protección civil donde con lo que se justificó pues el retiro del antimonumento. Sí, cuando se le pregunta al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que por qué habían retirado, él dice es que nos lo pidió protección civil. Y a mí me llamó mucho la atención. Cuando un funcionario público hace una declaración ante los medios, tiene la obligación de probarlo. No puedes así como nomás soltar una cosa y luego hacerte pato. Entonces, yo solicité con la nota de la declaración, le pedí tanto a Protección Civil como al ayuntamiento, dame ese documento que según el alcalde pide que se retire. Sí, donde se justifica el retiro. Y el ayuntamiento me lo manda. Y Protección Civil es curioso, me dice, eso no existe, pero tenemos esta carta que está relacionada con el tema que usted pregunta. Yo como interpreté lo que está haciendo Protección Civil es decir, yo nunca ordené que lo quitaran. Yo solo mandé esta comunicación, ¿no? Y entonces, en la comunicación, lo que dice Protección Civil es, no sé cómo está anclado. Sí, es la misma. Sí, es la misma, ¿no? O sea, pero se me hizo muy curioso cómo Protección Civil dice, eso que me pides no existe. Porque yo no solicité el retiro. Porque yo lo pedí en donde piden el retiro de cosa, ¿no? Entonces me dicen, eso no existe, pero sí tengo esto, ¿no? Ajá, sí, que es lo mismo que me dio el Ayuntamiento de Guadalajara, es el mismo documento. Entonces es una carta en donde Protección Civil del Estado le dice al Ayuntamiento de Guadalajara, oye, esto que colocaron es del mismito día, pues el mismo día que se colocó en la noche lo retiran. Dice... con horas de diferencia, sí. Muy pocas. Dice, a ver... Aparentemente es de metal, de lámina, ha de pesar, no me acuerdo si hace un estimado, ¿no? Pero es un objeto pesado, no sabemos cómo está anclado, entonces podría caerle encima a una persona, punto. No dice quítese, ¿no? Pero también dices, pues si no sabes cómo está anclado, ¿por qué no investigas? Ajá. ¿No? O sea, no sé si alguien pueda morir ahí aplastado. Bueno, pues... son expertos, ¿no? Puedes revisar. Allá a un lado está la antimonumenta. ¿Qué dimensiones era más o menos la misma? Más o menos las mismas, en el mismo concreto, a unos metros de distancia y tiene ya varios años y creo que nadie ha muerto, que yo sepa, aplastado, ¿no? Quienes estuvimos presentes cuando lo instalan, pues se hizo muy rápido, sí, pero le pusieron unos tornillones, ¿no? Pues metidos entonces, haciendo una seña como de unos 30 centímetros. Y grueso y perforando el concreto. Entonces yo no soy ningún experto. Si Protección Civil no sabía, pues yo menos, pero yo nomás así de vista y de sentido común dije, pues eso quedó bastante sólido. Además de pues que la base pues era ancha, digamos, no como para que se caiga con un vientecito, ¿no? Pero bueno, Protección Civil, en lugar de investigar, le manda ese comunicado al Ayuntamiento de Guadalajara diciéndole, no sé cómo esté, pero alguien podría morir ahí aplastado. Y el ayuntamiento, pues en realidad nomás es para taparle el ojo al macho, claro. Pienso yo. Yo también. Pues en realidad era lo contundente de esa placa que tenía y pues el recuerdo de la... terrible episodio del 5 de junio de 2020, donde alrededor, no tenemos la cifra exacta, pero alrededor de 100 jóvenes pues fueron desaparecidos por horas, detenciones ilegales, tortura, robo, les robaron sus cosas, los golpearon, los amenazaron de muerte y los pues mira, les gusta al gobierno del Jalisco y al gobierno de Guadalajara, les gusta robar, porque ahora se robaron también el antimonumento. Y bueno, no pues lo han devuelto. Y estas cientos de personas que firmamos la carta. También anduviste por ahí. También ahí a profesores del departamento de sociología nos dijeron quiénes queríamos firmar a nombre
personal, ¿no? O sea, no a nombre de la institución, claro. Claramente. Y yo sí sumé. Yo creo que este día debe de recordarse justo para que no vuelva a ocurrir algo similar, que elementos de la Fiscalía del Estado desaparezcan personas y más solo por manifestarse. El derecho a la manifestación está garantizado. Entonces yo creo que sí debería de regresarlo a la autoridad y reinstalarlo. Se ve difícil, pero pues bueno. No ha habido tampoco respuesta a esta carta. No ha habido. Pepe, tortura en Jalisco. 443 carpetas de investigación se han presentado por temas de tortura en 6 años en Jalisco, pero hasta ahora ninguna, 0, están condenados por este caso. Ninguna persona ha sido condenada por este caso. Solo 6 de esas 443, es decir, el 1%, fueron judicializadas. Y ahorita nos explicas qué onda con eso. Es una nota de Enrique Osorio. Judicializadas es cuando ya pasa de el Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado, al Poder Judicial, porque ya tienes a alguna persona sospechosa, porque ya está solicitando una orden de aprehensión, digamos. Una carpeta no judicializada es, pues no ha habido suficiente avance para darle justicia. Ya cuando hay por lo menos algo en donde ya pasa de la fiscalía a sumarse también el Poder Judicial, ya se judicializó. Es una señal. Un caso, ya hay gente que perseguir o ya hay. Allá hay un suficiente avance, ¿no? Digamos que la investigación ya está sólida. Entonces, pues es ridículo. Entonces, 6 de 443. Solo 6 se han judicializado. Y cuando los casos de tortura generalmente pues están muy bien identificados las autoridades, los miembros de las policías que estarían vinculados, ¿no? Que ese es el problema de fondo. ¿Quién investiga la tortura? La Fiscalía del Estado. ¿Quién tortura? La Fiscalía del Estado. Entonces, los poquitos casos... ¿Quién no judicializa? La Fiscalía del Estado. Y los pocos casos que yo recuerdo que ha habido alguna... No sé si ya llegó a sentencia, pero sí por lo menos a imputación. O sea, se acusara a algún pues por condena vamos a entender sentencia también, ¿no? Sí. Entonces, no ha habido. No ha habido. Pero cuando se ha habido imputación, o sea, que la fiscalía dice, yo te acuso de ser el probable responsable de esto, cuando son policías municipales quienes torturan. Entonces, pues es de mero sentido común. La fiscalía no se va a autoinculpar. La fiscalía no llevó ante la justicia a los elementos de su corporación que desaparecieron jóvenes. No, porque desaparece la corporación. Se quedan sin personal. Y a los pocos que acusaron chivos expiatorios les pusieron cargos menores de abuso de autoridad, no desaparición forzada, no tortura. Entonces es algo parecido acá en la tortura. Incrementan bastante las carpetas de investigación con el actual sistema de justicia penal, el anterior que no tenían las audiencias y todo esto oral, no contemplaba, y ahora sí que en la audiencia una persona detenida puede manifestarle al juez que fue torturada en la detención, cuando estuvo en la cárcel, y tiene la obligación de dar vista a la gente del Ministerio Público para que se investigue la tortura. Entonces, pues eso ha hecho que crezca bastante las carpetas de investigación, pero no ha crecido la sanción, no se ha sancionado, no se ha procesado a los malos elementos que torturan. Y es un balazo en el pie porque justo ahora en este sistema las pruebas que se obtienen a través de tortura quedan invalidadas. Entonces vamos a suponer... ¿Por qué? Justo porque se obtienen a través de un método ilegal. Entonces vamos a suponer que yo maté a alguien y a mí me sacan, sí, lo maté con tortura. Bueno, eso no cuenta, ¿no? Lo que me sacaron con la tortura no vale, queda invalidado, no se por puede utilizar. Entonces yo firmo una declaración en donde reconozco lo que en realidad sí hice, suponiendo, y eso no se puede usar en mi contra porque me lo sacaron con tortura, aunque fuera cierto. Claro. Entonces, o sea... Por eso dices que es un balazo en el pie. Así es, ¿no? O sea... Aunque el caso por tortura realmente no llegue a judicializarse ni llegue a ningún elemento de la autoridad a cárcel, aún así el caso para la persona que está siendo acusada sí puede, digamos, sí puede quitársele los cargos. Así es. Entonces, pues se tiene que capacitar a la fiscalía, claro, en derechos humanos para que sepan que está mal torturar, pero además, pues que aprendas a investigar
¿no? Claro. O sea, se quedaron en la escuelita del tehuacanazo y ahorita confiesa, pues investiga mejor, pruebas periciales o testimonios y demás en lugar de pues la tortura para sacar confesiones. Solo el año pasado 58 casos se registraron. Ya decíamos, son 6 años, 443 carpetas, ninguna condena, solo 6 judicializadas. Pepe, también vamos a cambiar al tema político, pues estos golpistas que frenaron su propio golpe. Porque el pretendido golpe a la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías de los municipios de Jalisco, que se había por ahí propuesto y que parecía ser que iba a avanzar y que habíamos tenido aquí venimos dándole seguimiento, pues se frenó porque salió el gobernador Enrique Alfaro primero con el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, a anunciar que promovería una nueva iniciativa al Congreso para asegurar que por lo menos la mitad de los candidatos que promuevan los partidos políticos a las alcaldías de los municipios más poblados de Jalisco sean mujeres. Sí, dices los golpistas... Los golpistas pararon su golpe. Paran el golpe, porque era una iniciativa que estaban impulsando la bancada mayoritaria y también coordinadores de otras bancadas. Pero pues hubo muchas políticas, sobre todo, ¿no? Mujeres que pues estuvieron alertando, a ver, esto que se viene es un golpe a la paridad, es en lugar de avanzar para que haya más participación de las mujeres, hacer restricciones y bueno, finalmente cede y sale el gobernador como el salvador, ¿no? Muy criticado porque sale con otro hombre, ¿no? A anunciar esta reforma en términos de paridad y después, más tarde, sale acompañado de varias de sus colegas, supongo, varias mujeres, pero también ellas están ahí como a un ladito y él ahí firmando. Atestiguando al gobernador que bondadosamente, ¿no? Nos defiende. Sí. Bueno, varias cosas que decir. Estaba hoy una nota de hoy del Informador en donde están explicando qué es lo que presenta el gobernador. Lo que se busca hacer es hacer bloques en los municipios más poblados. Y los 20 municipios de mayor población serían 2 bloques de 10 municipios. Pero y en orden, ¿verdad? O sea, en orden, digamos que es los 10 más poblados y sobre esos 10 más poblados de cada partido se hace bloques, se ordenan según su competitividad, es decir, mayor número de votos que obtuvieron en estos municipios más poblados. Los partidos, cada partido. Entonces, cada partido va a tener un orden distinto en los municipios. Entonces, en estos bloques de 10 se debe garantizar, en realidad hay otros subbloques de 5, ¿no? Sí. Entonces se debe garantizar que por lo menos haya 2 mujeres y 2 hombres en los 5 más poblados y con mayor competitividad. Entonces, por ejemplo, aquí pone un ejemplo el Informador. No sabemos qué reportero o reportera lo hizo porque no las firman, pero bueno, ponen aquí un ejemplo. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Entre los municipios más poblados donde tuvo mayor votación, en este orden son Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Ameca. Entonces, de estos 5, por lo menos en 2 debe de presentar candidatas mujeres. Por lo menos. Podría ser hasta 3 o más. Hasta 3, porque también ahí le ponen el candado. Tienen que ser 2 hombres. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? Bueno, en este caso, Movimiento Ciudadano, pues podría darle los más pequeños en población a las mujeres, ¿no? Se va a Meca y a Tlaquepaque, ¿no? Por ejemplo. Morena tiene la mayor votación en Tlaquepaque, Ocotlán, Puerto Vallarta, Zapotlanejo y Tlajomulco. Bueno, debe haber por lo menos 2 candidatas de Morena en estos 5 municipios. Y así cada partido. ¿Por qué se hace así? Porque lo que se cuestionaba es a las mujeres nos excluyen de los municipios más importantes, los más poblados, pero también de los más votados. O sea, en donde el PAN tiene más preferencias electorales, no se pone a mujeres, se pone a vatos. Y a las mujeres les dejamos no tiene posibilidad de ganar, entonces la vamos a poner en uno donde nunca va a ganar también. Exacto. Solo para cubrir la cuota. Y pues nada más son candidaturas testimoniales. Entonces, bueno, pues esa es la propuesta del gobernador. Hay que decirlo, durante toda la discusión de este tema, por ahí la presidenta Paula Ramírez Jone del Instituto Electoral Local dice que independientemente de lo que vaya a hacer el Congreso, si aprobara algo que va en retroceso, bueno, se va a intentar combatir, pero independientemente de cómo quede, el instituto tiene, digamos que las atribuciones para emitir lineamientos todavía más avanzados de lo que apruebe el Congreso. No puede hacer menos,
pero sí puede hacer más. Claro. Entonces, de alguna manera, si se aprueba algo que no sea conveniente en el Congreso, pues sí van a poder salvarla en el Instituto Electoral. Ojalá que sí. Y pues esto es importante para que las mujeres ya tengan una participación más directa en los municipios. En el Congreso ya se consiguió con buenos o malos resultados, pero es la primera bancada que tiene mayoría de mujeres. Nunca había habido. Y bueno, hay un montón de municipios que nunca han sido gobernados por mujeres. Guadalajara tuvo una alcaldesa, la neta, simulación testimonial, la dejaron un par de semanas, si acaso, interina. Y ya la quitaron y pusieron al que hoy es secretario general, al Eduardo Lomelí. Entonces, pues, ¿por qué no? O sea, no es normal que nunca hayamos tenido una gobernadora, que nunca hubiéramos tenido una alcaldesa en Zapopan, en Guadalajara, por lo menos por voto. Ha habido interinas, testimoniales, pero por voto. Y pues si a los partidos no se les hace manita de puerco, no van a avanzar en este tema. No van a ir cediendo espacios a las mujeres. La propuesta tampoco es muy bien vista por varias mujeres con experiencia en temas electorales y bueno, que están participando también en partidos. La consejera del IEPC, de este instituto también local, Soat García, dijo, y la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila, pues dieron declaraciones que no estaban conformes con el método que estaba proponiendo Alfaro. Y luego Alfaro sale a decir, yo les sugiero que lean bien las iniciativas, porque hay quienes son especialistas en criticar y opinar sin siquiera leerlas. Andaba dando también sus golpes. Defendiendo su propuesta. Bueno, pues ya queda en manos del Congreso. Ojalá el que sea mayoría de mujeres, aunque también ahí se sigue viendo el machismo. En el Congreso la mayoría de legisladoras son mujeres, pero los coordinadores de las bancadas, puro vato, a excepción de Mara Robles, que es por ahí la de Hagamos, son solo 2 diputados, tampoco es que es solo ella y Enrique Velázquez, y bueno, ella es la coordinadora. La del PAN sí, ahí sí está, ahí se me fue el nombre, Claudia Murguía, o Murguía, creo que sí, no me acuerdo si es Murguía o Munguía, de allá de Ciudad de Guzmán. Ella es la coordinadora del PAN, son 5 si no me equivoco. Y la del Verde, que se representa a sí misma, Erika Ramírez. Pero de las bancadas mayoritarias de MC, Quirino, vato. De Morena, el Chema, vato. Del PRI, Hugo Contreras, también Luna, ¿no? Vato, ¿no? O sea, son bancadas donde son mayoría mujeres porque el coordinador es un güey. O sea, no es inexplicable, pues el machismo que impera en buena parte de la sociedad, pues también se ve reflejado en la política, en donde a las mujeres les dejan las comisiones que les parecen menos importantes y la coordinación no, de ser eso tiene que ser de un güey. Pepe, estamos llegando al final de las notas que traía yo por acá. Hay varios casos también que no estamos tocando de temas de desaparición. Es un tema que seguramente vamos a seguir platicando. De hecho, ahora en la semana tenemos un invitado para hablar de la crisis forense, aunque por ahí, por ejemplo, esta nota de Milenio sobre que el mismo Ciencias Forenses pues niega que haya un retrasos en la entrega de cuerpos en el caso del call center, dice, ¿no? Todo este caso que se hizo pues tan mediático y que las mismas madres de personas desaparecidas decían que habían sido pues de alguna manera desplazadas en la atención por estar todos concentrados en este caso. Sí, ya el día de ayer se entregó el último, ya los 8 cuerpos de estos jóvenes que fueron asesinados pues por trabajar en ese call center. Ya fueron entregados a sus familias. Se cierra para esas personas un capítulo más. Pero bueno, pues un caso terrible y justamente eso, ¿no? O sea, el cómo no se reconoce oficialmente que hay una crisis forense, pero tienes que concentrarte en un caso muy mediático y dejar de lado a personas que tienen meses esperando. Hemos platicado casos terribles en donde los cuerpos se encuentran días después de la denuncia de desaparición y los entregan meses o hasta años. O no los entregan y les piden dinero para que puedan ser entregados. Lamentables casos que se han documentado, ¿no? Este estuvo tremendo. El del ganadero. Hizo una nota Agustín del Castillo en NTR sobre el caso de este ganadero de Huejúcar y su empleado que fueron desaparecidos y bueno, luego asesinados. Señor Víctor Ponce. Víctor Ponce. Tremenda la nota. Yo recomiendo mucho buscarla. La publicó el martes pasado, el 27 de junio, en donde Agustín explica cómo células criminales que operaban aquí en la capital en el área metropolitana
por todo el relajo que se hicieron muy visibles, se van a operar al norte del estado. Y ya lo hemos dicho aquí, ya el crimen organizado no es narcotráfico solamente. Cualquier cantidad de negocios que signifiquen dinero lo toman. Y allá en el norte del estado hay zonas como Huejúcar que tienen la posibilidad de exportar carne a Estados Unidos. Es un gran negocio y llegó el cártel a apoderarse de eso. Apoderarse de ese negocio de la carne. Y entonces... Y a quitarles el ganado a cobrarles por cada cabeza de ganado, parte de la ganancia se la tienen que entregar al cártel o te mueres. Y en el caso de este señor Víctor Ponce, que él vino huyendo de la violencia en el norte del país, se establece aquí un ganadero muy experimentado, lo obligan a trabajar para el cártel y aparentemente algo ocurrió que lo terminan desapareciendo a él y a uno de sus trabajadores y pues finalmente asesinándolo. Pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con el control de actividades económicas que nada tienen que ver con el narcotráfico, pero que aún así las redes criminales se apropian de esos negocios, extorsionan, asesinan, matan. Entonces, pues es una muestra también de esto que es falso, que luego dicen, es que a quien matan o desaparecen es porque en algo andaba. No, o sea, hay muchísimas razones de las desapariciones y los homicidios que van al alza en el país, y en medio de todas esas situaciones tan complejas, hay mucha gente que solo por hacer su trabajo, solo por no pagar una extorsión, pues por denunciar un crimen, por atestiguarlo, son desaparecidas o asesinadas. Y pues bueno, es una muestra justo del poder que tienen estas redes criminales. Pepe, no sé si quieres comentar alguna nota antes de irnos, de despedir. Pues por ahí había varias que estamos dejando. Es que había muchísima información esta semana. Había mucha información. Bueno, como todos los años. Todas las semanas, Pepe. Ya. Yo solo pues llamar la atención de algunas notas que salen el día de hoy. Y para darle seguimiento en la semana, bueno, recordar que acá en el vecino estado de Michoacán fue asesinado Hipólito Mora. Líder de las autodefensas allá en la zona de Tierra Caliente, y bueno, pues se recrudeció la violencia en esas zonas, narcobloqueos, después de este homicidio tremendo, además, en donde pues lo queman junto con sus 3 escoltas, y bueno, pudiera incrementar la violencia en esa zona, y al ser un estado vecino con Jalisco, bueno, pues habría que estar atentas a ello. Y pues una nota, a ver si la comentamos para el próximo lunes, que publica hoy Sonia Serrano sobre una de tus empresas favoritas, La Borra del Café. Ay, qué falta nos hace ahora que no tenemos café con cafeína. Café descafeinado. Y cómo entra, habíamos dicho cómo se nos cruzan las notas, que entra la operadora Mega. Sí. Sí, entonces publicó ahí una nota interesante el día de hoy, Sonia, a ver si la comentamos la próxima semana, pues sobre todo si hay reacciones o avances que están temiendo personas afectadas por el fraude de Borra del Café, que por los vínculos que tiene esta empresa Mega con el gobierno de Jalisco, aparentemente a su denuncia se le está dando prioridad sobre el resto de defraudados de la Borra del Café. Entonces, pues ahí... Y ellos denuncian esos favoritismos. Exacto. El caso es Laura, ¿verdad? El nombre de la mujer que sigue detenida. Sí, sigue. No ha habido avances en su... Puente Grande, hasta donde yo estuve contactando, sigue esta situación injusta en donde por un supuesto fraude que ella no pudo cometer, porque según el organigrama de esta empresa Mega, pues ella... No estaba en esas tareas ni en esas responsabilidades. Estaba encargado de lo comercial. Lo que sí hizo fue denunciar a su jefe directo por acoso. Así es. Y pues en la interpretación hubo pues una venganza por esa denuncia penal contra su jefe, y el jefe le involucra en un fraude que ella no pudo cometer. Aún así se le imputa y el juez aún así dice prisión preventiva. La verdad, pues consideramos aquí y en su familia, pues de forma injustificada. Claro. Si hay algo de lo que se le quiere acusar, pues que se defienda y todo, pero en su casa, como tantos otros políticos corruptos que se les da el beneficio de vivir en su casa, ya nomás ir a firmar a Puente Grande, a ella no, ella se le aleja de su hijo pequeño, de su familia, tiene que enfrentar un proceso que ella dice es injusto en la cárcel, cuando la política en todo el país y de este sistema criminal justamente es buscar alternativas para que la gente no esté en la cárcel.
Y menos no que siendo una se dé a la represalia fuga. o si existe el alto grado de que sea una represalia. Claro. Entonces, bueno, pues la principal exigencia es que la pongan en libertad, que enfrente los cargos que se le están imputando en libertad. Obviamente hay medidas cautelares para evitar que se dé a la fuga, pero que pueda vivir en su casa, que pueda estar con su familia, no es un delito de gravedad como para tenerla encerrada como ya presumiendo la culpable. Y pues ni siquiera eso se le ha concedido. Y bueno, es justo esta misma empresa que ahora acusan tiene favoritismo en un caso muy distinto, Claro. el que también hemos Donde hablado. ellos también se vieron afectados. Así es. Pues Pepe, muchísimas gracias. Vamos a seguirle. Gracias. Y gracias a ustedes también que nos escuchan. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.